Bueno, estamos en los doctorados en Psicología y en Educación de UNES, Universidad de España de México. En el módulo de Motivación y Liderazgo les habla Miguel Chajín Flores desde Barranquilla, Colombia. Ya vamos cerrando la idea de este seminario sobre motivación y liderazgo. Esta vez vamos a hablar de la teoría del desarrollo del potencial humano. Antes de eso, quiero hacer una observación que es del resorte epistemológico. Podríamos decir que hay unos 3 niveles, bueno, alguien pudiera decir que hay menos o hay más, 3 niveles de conocimiento en la ciencia. El nivel de los paradigmas epistemológicos, y en este caso estaríamos hablando del paradigma dialógico. Ustedes saben que hay clasificaciones como desde la escuela de Habermas, ¿verdad? En paradigmas empírico-analítico, histórico-hermenéutico y crítico-social. Pero este paradigma es dialógico, integra paradigmas cuantitativos, cualitativos, incluso la clasificación que acabo de señalar de Habermas. Hay otro nivel de, digamos, de conocimiento que podríamos decir que son los paradigmas disciplinares. En este caso, la psicología, por ejemplo, tiene dentro de sus paradigmas, pudiéramos decir que está el psicoanálisis, por un lado, está la psicología humanística, la gestal, el conductismo. En sociología pasa igual, ¿ya? Sociología marxista, funcionalista. Y están esas teorías, le podríamos decir incluso de alcance medio. De alcance medio. En el caso que nos ocupa la teoría de alcance medio, siendo el paradigma dialógico, el paradigma epistemológico dialógico, la teoría de alcance medio sería la teoría del desarrollo de potencial humano. Esto es lo que subyace a todo lo que hemos venido planteando hasta hoy. Y hay teorías muy específicas, o sea, dentro de un campo disciplinar, como las hemos visto, la teoría del temperamento, que hemos visto, las teorías del liderazgo, con la clasificación que hemos también planteado. Entonces, ya estamos hablando desde una teoría intermedia. Voy a plantearle, para dejar un poco más claro desde dónde estaba hablando cuando se planteaba la integración metateórica. La integración metateórica es sobre la base del paradigma epistemológico dialógico. En el enfoque, ¿verdad? El enfoque para abarcar diversas teorías sociales es la teoría intermedia del desarrollo del potencial humano. Bien, entonces, ¿cómo digamos, ha venido construyendo esa teoría del desarrollo del potencial humano? Voy a referirme a ocho aspectos. El primero, vamos a llamarle como el referente conceptual. El proceso se inicia en 1994 en la Universidad del Norte, aquí en Barranquilla, en el marco de la maestría en Proyecto de Desarrollo Social. Yo soy egresado de esa maestría. Nos encontramos con una investigación, la tesis de maestría, en la que, curioso, los sectores pobres del departamento del Atlántico parecían más satisfechos que los sectores medios y altos. Esto no cuadraba con la visión que yo tenía en ese momento, que era marxista, que pensaba que mientras más fueran las necesidades básicas, pues las personas tendrían más insatisfacción también de tipo inmaterial, espiritual si queremos, y estarían como más proclives a hacer algo por sus vidas para salir y superar su pobreza. Bien, este fue, digamos, el primer punto crítico que comenzó pues a alejarme de una visión determinista económica en este caso, o plantear, como subyace incluso en la teoría de Maslow, ahí en la jerarquía de las necesidades, la base son necesidades básicas. Esa es la creencia nuestra, que los elementos, ¿verdad?, fundamentales de la vida, alimentación, techo, etcétera, son lo primario, y ahí encontraríamos que algo está pasando porque no hay una relación entre esa satisfacción material y material. El otro referente
vamos a llamarlo lógico, es la reflexión sobre las necesidades en términos de lo material e inmaterial, y podríamos encontrar un referente teórico en Manfred Mannich. Por ejemplo, nos habla de la necesidad como carencia y como potencia, ¿no? como deseo. Personalmente yo me encontré, no voy a entrar en detalle de por qué una vez tuve un ayuno de 3 días. El punto es que descubrí en ese ayuno de 3 días que desde el primer momento, porque fue un ayuno deliberado, no fue obligado, desde el primer momento que ayuné, que comencé el ayuno, tenía el deseo de comer, o sea, un gran deseo de comer, pero no sentía hambre. Eso lo vine a descubrir como al primer día o al segundo día. Yo dije, pues, ¿cómo es posible que no esté sintiendo hambre, o sea, la sensación de fatiga, y que sí tenga el deseo por comer? Entonces, allí comenzó a aclarárseme el punto de que una cosa es la necesidad como carencia y otra cosa es la necesidad como deseo. Bien, aparte de Manfred Mannich, podríamos decir también Maslow, ¿verdad? El mismo Marx. En el psicoanálisis, especialmente, digamos, el psicoanálisis de Erich Fromm, en Erich Fromm, aparte del tema de la libertad, también está como una búsqueda del otro, de lo otro, una búsqueda inconsciente de pronto de la madre, algo así. Pero lo que más me inclinó al tema del componente, si se quiere llamar inmaterial o espiritual, fue Víctor Frank, en la historia de él en un campo de concentración nazi, ¿verdad? Cómo él se mantuvo vivo viendo morir un poco de personas, prisioneros. Y algo muy importante es como esa búsqueda de él de hacerle un aporte a la humanidad a partir de los escritos de él que se perdieron en el campo de concentración. Y cómo el ser humano, por la búsqueda de sentido, puede organizar la vida. Y esa búsqueda de sentido pudiera estar inconsciente, o sea que hay una búsqueda inconsciente de sentido en el ser humano. Otro referente, vamos a llamarlo metodológico, fueron una serie de investigaciones que se han realizado con temas de autonomía en salud, ¿ya? Mire, así brevemente, un caso de autonomía en pacientes diabéticos tipo 2. Las personas que mayor autocuidado tenían de la salud eran las que estaban en mejor condición, ¿verdad?, física con respecto a su diabetes. Entonces, y esto mismo se aplicaron a otros grupos. ¿Qué quiere decir eso? De que hay un componente, digamos, comportamental, hay un componente conductual, ¿verdad? Hay un componente cognoscitivo en el manejo, digamos, de la enfermedad. O sea, la enfermedad no solamente habría que verlo desde la patología, sino también desde lo que hace la persona enferma, entonces el sujeto enfermo. Así cambiaríamos incluso los roles de qué tanto puede hacer el médico y qué tanto tiene que hacer, ¿verdad?, o puede hacer el que llamamos paciente, que es un actor fundamental para resolver su problema de salud. Esa misma investigación sobre autonomía, aplicando una serie de test para medir autonomía general y autonomía específica con respecto a riesgo, lo encontramos. O sea, muchos de los que nosotros llamamos accidentes realmente no tendrían por qué llamársela así, si las personas no tienen las precauciones del caso, ¿verdad?, frente a unos riesgos materiales. Entonces hay un riesgo externo, ¿verdad?, y hay una condición frente al riesgo. Estudios también sobre pobreza. Nosotros hemos hablado, aquí yo hago referencia porque estoy en Colombia, al Caribe colombiano, pero yo sé que allá en México, por ejemplo, ahí están los estudios de Larissa, ¿verdad?, y están los estudios de los hijos de Sánchez, el tema de la cultura de la pobreza, llamemos así. O sea, cómo de alguna manera la pobreza no solamente se reproduce culturalmente, sino que se produce culturalmente. O sea, como el típico, bueno, ese hombre del sombrero grande, aquí le llamamos el dejado, o sea, que vive muy cómodamente, se adapta, ¿verdad?,
a las condiciones incluso no muy buenas de pobreza, y que en vez de luchar, o sea, prefiere más bien quedarse y gozar de placeres intrascendentes, como le llamo yo, o sea, muy ligados al cuerpo. En ese sentido, ligado al cuerpo, ahí se corrobora la investigación inicial de cómo el rico, por ejemplo, o las personas más pudientes, son más insatisfechos en búsqueda, digamos, de más recursos, y como el pobre, que debería estar más insatisfecho porque precisamente la condición material de su vida le exige eso, como está más adaptado. O sea, esa es una paradoja que tiene que ver con algo que Bernardo Klinsberg llama también como la riqueza paradojal. O sea, vivimos en regiones ricas, en biodiversidad, por ejemplo, pero con gente pobre. Esas mismas investigaciones se hicieron con respecto, aquí en Colombia hablamos de cachacos para las personas que viven, digamos, en la región andina y costeños, los que vivimos cerca, ¿verdad?, del mar, sobre todo en la costa Caribe, pero también tenemos una costa pacífica, y vimos cómo hay una diferencia en la cultura del trabajo entre eso que llamamos cachacos, el habitante andino, con nosotros. Nosotros, acá en el Caribe colombiano, somos más dados al disfrute, a la vida más suave, a la vida más cómoda. Yo no sé si eso es lo que llaman en otros países el buen vivir, acá le llamamos el carácter dejado. Eso también encontramos en cuanto a diferencias digamos, en los niveles de emprendimiento económico. Entonces, nosotros los costeños somos más apagados. Los costeños que me escuchen de pronto podrán decir, hey, ¿qué le pasa a ese señor? Yo soy costeño, yo soy costeño. Pero la investigación, y no solamente una investigación, sino varias investigaciones, lo que muestra es eso, realmente que tenemos una cultura muy adaptativa, muy del disfrute, muy, ¿verdad?, de la vida suave, muy del cuerpo, por cierto, y no apuntamos al largo plazo, ¿verdad?, a la planificación, a la disciplina, al tener. Acá somos más orientados al ser, pero desde el disfrute. Otro referente, vamos a llamarlo nociológico, que pensemos, por ejemplo, en Immanuel Kant, ¿verdad?, en la pregunta sobre qué es la ilustración. Llamémosle la mayoría de edad. O sea, cuando una persona es mayor de edad, pues cuando puede valerse por sí mismo, ¿verdad? Un niño no se puede valer por sí mismo, entonces un niño es heterónomo, un niño lo tienen que llevar de la mano. Entonces, digamos que también para esta teoría del desarrollo del potencial humano juega un papel muy importante el desarrollo de las capacidades humanas, el desarrollo, ¿verdad?, de competencias, pudiéramos decir, el esfuerzo, ¿verdad?, el conocimiento crítico. Él no está dispuesto, ¿verdad?, a ser conformista. De pronto sí conforme, que son dos cosas muy diferentes, pero no conformista. La teoría sistémica, o sea, de Bertalanffy, o sea, ver que un fenómeno no está solo en ningún nivel de la realidad, y que los fenómenos sociales menos están interconectados con muchos otros. Entonces hay unas reciprocidades, hay unas relaciones entre lo interno, lo externo, por ejemplo, del individuo dentro de su contexto, el contexto micro, el contexto macro, el contexto familiar, el contexto, ¿verdad?, incluso la diferencia que pudiera haber en una escuela pública y una escuela privada, en lo que podríamos llamar categorías sociales, las culturas, ¿verdad?, de clase. O sea, no es la misma cosa tener una cultura de sectores económicamente bajos que la cultura de las, llamémosla así, de las élites. La planeación estratégica. ¿Y por qué la planeación estratégica es otro referente, digamos, nociológico? Porque la planeación estratégica, aunque la teoría de las potencialidades humanas no comulga con la planeación estratégica, sí tiene en cuenta que la planeación estratégica tiene ese elemento sistémico de lo interno y lo externo. O sea, acá se habla en la planeación estratégica, por ejemplo, de debilidades y de fortalezas, y se habla también de oportunidades y amenazas allá afuera.
En la teoría de las potencialidades se habla de necesidades internas, capacidades internas, ¿verdad? Acciones internas, ya oportunidades, lo que está en el contexto, y los logros es la medida de cómo se satisfacen las necesidades. Otro referente, vamos a llamarlo el ontológico, ya tiene que ver con el contexto. Y ya lo hemos planteado en otros elementos de esta exposición. El carácter de Haber. ¿Ya? Yo soy del Banco Magdalena, de una provincia, ¿verdad?, del departamento del Magdalena. Conocía ya y pude incluso trabajar con él, con el sociólogo más importante que tuvo Colombia, ¿verdad?, Orlando Falborda, fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Y pude verificar esa forma, digamos, adaptativa, parsimoniosa de integrarse a la naturaleza. Hoy pudiera ser hasta una virtud el carácter dejado, porque el dejado no es depredador. El dejado, digamos, come lo necesario y la naturaleza la tiene ahí en abundancia, y por eso Orlando Falborda nos hablaba de una especie de cultura anfibia. O sea, se vive en tierra, se cultiva, y se vive en agua. Cuando ya no se puede cultivar, entonces se vive de la pesca. Entonces esa cultura, ¿verdad?, adaptativa, también es parte de toda la reflexión que llevó a la construcción de la teoría, porque tendríamos que mirar, ¿verdad?, cuándo, en qué condiciones, ¿verdad?, el ser humano y un colectivo tiene que, pues pensemos en Japón, nada más, por no citar otro país. Un país que es básicamente volcánico, no tiene los recursos naturales, la biodiversidad nuestra, y mire el desarrollo, tiene que importar gran parte de lo que consume, mientras que nosotros tenemos abundancia de recursos, ¿verdad?, de alimentos, pero la distancia que hay entre Japón y nosotros es enorme. Bien, un referente evaluativo, vamos a llamarle, por ejemplo, el aprendizaje autónomo, o sea, la capacidad de aprender por nosotros mismos, la capacidad también de dejar lo que decía Falborda, el colonialismo intelectual, o sea, que nosotros podamos resolver nuestros propios problemas. Me puedo salir un poquito del tema, pero yo les diré una cosa. Estamos en plena pandemia, ¿verdad?, del coronavirus. Encontramos comunidades científicas en todas partes investigando sobre el tema del coronavirus, pero yo digo, ¿y quién escucha estos saberes incluso porque ni siquiera son saberes empíricos y tradicionales de la medicina, yo le llamo bromatológica a eso, de la medicina tradicional? ¿Y quién escucha todas esas cosas que la gente está haciendo desde unos saberes y que dicen que son efectivas y dan incluso argumentos para combatir el coronavirus? Entonces hay un problema de espacio, y hay un problema también de creer, pero no es una creencia irracional, es poder saber si nosotros desde nuestro contexto podemos darle soluciones a los problemas incluso del mundo. Bien, otro referente que vamos a llamarlo de tipo práctico, pero yo lo voy a desarrollar un poquito en otro video, es la experiencia de la Fundación Consultores del Talento Humano. La Fundación Consultores del Talento Humano es creada por mí hace unos más de 10 años, y ha venido trabajando sobre todo, por ejemplo, en una especie de escuela itinerante, le llamamos Escuela de Desarrollo de Talento Humano. Hemos generado, le hemos vendido, por decirle así, a universidades, a 2 universidades en sus respectivos momentos, con un intervalo de unos 5 años, la realización de 2 congresos internacionales de talentología. Después hablaríamos de la talentología. Tendría que ser como el estudio científico de los talentos, y pudiera ser incluso una nueva disciplina científica. Entonces, toda esa experiencia, sobre todo de la Fundación Consultora de Talento Humano, con sectores populares, ha permitido también validar todo lo que estoy planteando aquí. Entonces hay una referencia también práctica, aparte obviamente de la investigación que se ha hecho por más de 20 años. Y un referente, por último, un referente que le estoy llamando trascendente, es la famosa parábola de los talentos. En algún momento también les hablaría de la parábola de los talentos. Tengo hasta un video allí sobre la parábola de los talentos. Ya,
para el que no haya leído la Biblia, pues sería como una ocasión de hacerlo, escriba Parábola de los talentos. Quiere decir que todos los seres humanos, digamos, recibimos un talento. Esa es una interpretación que yo le hago fuera del contexto bíblico. Pero el problema es qué haces con esos talentos que tienes, ¿ya? Para acercarnos a otros referentes, recuerden el libro de ¿Quién se llevó mi queso? ¿Quién robó mi queso? ¿No? O sea, cómo actúan tanto unas personitas como unos animalitos frente, ¿verdad?, a sus necesidades. Pero también pudiéramos tomar otros ejemplos, por ejemplo a Ken Robinson cuando habla del elemento, o sea, que cómo una persona puede vivir sin descubrir los talentos que tiene. Entonces, todos esos son referentes de la construcción de la teoría de las potencialidades. Voy a hacer entonces seguidamente otro video para explicar un poquito cómo estos referentes se entrelazaron para crear una propuesta, ¿verdad?, metateórica intermedia, de teoría intermedia, llamado desarrollo del potencial humano. Muchas gracias.